Sábado 1 de abril, abril del 17. Sábado 1 de abril, se acabó marzo, luna nueva, San Hugo, Celso Marrancini, Prudencio, Valerio, Venancio, Ágape y Quiñona. Un día como hoy nacieron Jazmín Abad, Esteban Díaz Jaques, político, Rafael Benito Núñez, Héctor Castro Novoa, Francisco Mateo, Gloria Olmos, el economista y jefe de la Lotería Nacional, José Francisco Peña Domínguez, creo que es nieto de Peña Gómez, el abogado Nelson Jaques, el oficial de Marija Nacerno Morales, el abogado Ricardo Pellerano. Y un día como hoy nació mi querido amigo, deportista y empresario, trujillista que no lo niega, don Khalil H. y Malcún. Un abrazo a Khalil, que todavía monta caballos y es jefe de caballería del Ejército Nacional. Sí, señor. Bien. El periódico El País dice que la oposición de Venezuela trata de derrotar el golpe en la calle. ¿Qué pasa en Venezuela? Dime. No hay tal golpe. ¿Pero qué fue que pasó en Venezuela? Maduro, esta gente quieren instalar a esos 4 legisladores en el Congreso. Y no ganaron Ellos esos no 4. ganaron. Ellos hicieron fraude y eso se estableció ya por vía del Consejo Electoral. Pero ellos instalaron, porque ellos están en oposición radical, lo instalaron como quiera. Entonces, la Suprema dijo que no podían hacer eso. Entonces, declararon en rebelión al Congreso. Al Congreso. Por los 4. Entonces, la fiscal general dijo, eso es violar la Constitución. Eso es violar la Constitución porque la división de poderes de Montesquieu es una regla de oro. Ella lo proclamó. Y digo, bueno, pero la noticia es que posiblemente Maduro estaba de acuerdo con ella y dijo, bueno, vamos a negociar entonces, pero eso no puede seguir ni una cosa ni la otra. Bueno, el sector patronal indeciso acerca de si impugnará aumento salarial. Pero qué barbaridad. Del 20%. Qué barbaridad. Copardón expresa disgusto en la forma que se acordó el alza. Empresas grandes pagarán un mínimo de 15.447 de salario mínimo. Dice aumento sería inflacionario y provocaría despidos. Ya tenemos otro conflicto ahora. Pero la inflación como quiere existe. ¿Qué? La inflación como quiere existe. Sí, pero tú sabes que lo único que hace inflación es el salario mínimo de la gente que no gana, después lo otro está todo bien. Y ellos, para oponerse, después de 3 años de negociaciones, lo que hicieron fue no ir a la mesa de negociación. Inflación es cuando tú subes la prima. Eso sí es inflación. Eso sí es inflación. Pero ellos no quieren hablar de eso. Bueno. Guardias y policías contra la delincuencia. Después nosotros vamos a analizar por qué esta vez este anuncio que ha sido reiterativo va a mejorar un poquito la delincuencia, no mucho, pero por lo menos un 20, un 25%. Porque hay una cosita que no se ha dicho.
Bien, queremos decir que a veces la gente fallece, personas conocidas, y por razones de que todo el mundo se entera por la prensa escrita, a veces no se conoce. Miren, es bueno que se sepa que el señor Hermann Strauss, un judío amigo querido de Sosúa, que trabajó muchos años en Rita y compañía, en Rita y Pellerano, fue el autor del financiamiento de los carros Austin en el 65, 64, 66, y es uno de los grandes sostenedores de la industria de productos Sosúa, de la cooperativa de productores de leche de Sosúa. Hermann Strauss falleció recientemente. También falleció en Puerto Plata un hijo de Polín Pérez, Reinaldo Antonio Pérez Rojas, Neney, que siempre vivió en el Mamey. Falleció Neney Pérez Rojas. Murió también anteayer el doctor Elías Saiter. Elías Saiter es conocido con el nombre de Cito Saiter, hermano del doctor Antonio Saiter, padre El clásico. padre de la esposa de quien fuera el doctor Antonio Zaglul, compañero de estudios de Antonio Zaglul y esposo de la hija de Toñito Zaglul. Falleció Cito Saiter a los 98 años. Dios. Así es que también había muerto en días pasados y Él no falleció. Él Rafael suspendió. Espada y Cintrón. Rafael Espada también. Murió Rafael Espada, pero hace como un mes que murió Rafael Espada o dos. Lo que pasa es que lo que te digo, que a veces Aerovías Quisqueyana. Aerovía Quisqueyana y un pelotero. Sí. Fiscal de Venezuela dice que el fallo del Supremo rompe el orden constitucional. Almagro solicita reunión urgente. Protestas en Caracas contra el golpe constitucional. Montalvo asegura que el plan de seguridad será permanente. Crisis de gasolina en Cuba. Es que se le acabó Venezuela. Se le acabó Venezuela. Mariano Germán dice que a Wilda no le quita el sueño. Poder Judicial está haciendo lo que tiene que hacer. Apoyamos totalmente a Mariano Germán. Que por cierto, a él no le quita el sueño nada. Mariano no le quita. Decía Otilio, ese hombre es impertérrito. Impertérrito. Periódico Hoy dice que operativo sacará a los delincuentes a la calle, de las calles. Por lo menos es un disuasivo de entrada. El presidente de Estados Unidos sigue revisando las relaciones comerciales, sobre todo aquellos tratados que perjudican a los trabajadores estadounidenses. El hombre es loco porque defiende su gente. El presidente inaugura una calle en Yaguate. Nombraron a González Pons embajador en México. Bajaron de Bruselas. Ya ha hecho un periplo grande. González Pons ha sido embajador desde el 96. Lo bajaron de Bruselas. Estaba en Bruselas. Bueno. Fue senador de Barahona. ¿Fue senador? Fue senador de Barahona. Lo recuerdo yo. Bueno. González Pons. Hijo de Raúl González. Hijo de don Raúl González, reformista, fundador del Partido Reformista. Bien, señores, seguimos con esta revista agropecuaria y hoy tenemos con nosotros al señor Freddy Florencio, destacado ganadero de guerra.
Freddy, dime los últimos acontecimientos ocurridos ahí en esa urbe. Hay 3 mandamientos que hay que poner en asunto. No matarás. Si lo hubiese sabido, Blas Peralta estuviera en su casa. No mentirás. Si lo hubiese sabido, no le dicen tantas veces mentiroso. Y te alimentarás con el sudor de tu frente. Son 3 mandamientos especiales, fundamentales, que nos están haciendo falta. Félix W. Bernardino, o Félix Wenceslao Bernardino, ceibano, el Ceibo, Son de ahí. trajo los caballos higüeyanos a la capital por primera vez. Oh. Pernotaron en la finca de Pedro Rafael Rodríguez Echavarría en Guerra. Vinieron de Higüey los jinetes del Este. ¿Cuántos jinetes? Eran muchos porque era obligado. Sí, pero había más que vinieron por placer que de la obligación, pero mi familia... Ok. Pero es para que entiendan. Cruce de Pavón. La señora de Pavón tuvo un altercado con Félix Wenceslao Bernardino. Lo conozco Se fajó también, el hecho. y le dio un par de zapatazos. Sí, y le eliminó uno de los dos Uno ojos. de los 2 ojos. Pero también Severo Morales, el papá de Severito, tuvo un altercado con Félix W. Bernardino. Veterinario. Sí, sí. Severito. Donde Aníbal Márquez, camionero, de los primeros propulsores del sindicato de camioneros de este país. Ellos fue que lo conformaron, con un grupo el primer muerto de los camioneros fue en la Isabel la Católica. El peor abuso lo hizo él con un lechero. Bueno, no, porque hizo muchos. Yo no sé a cuál tú te refieres, porque él mató muchísimos haitianos en un camión porque no le quisieron picar la caña. No. Y también hubo un El intercambio. lechero pasaba todos los días Correcto. en una camioneta y voceaba la leche y la cosa, por su casa. Él lo agarró y le dijo, mira, deja esa voceadera que todavía uno está durmiendo a las 4 de la mañana. Y le dio su tablazo. El lechero jamás pasó por ahí. Él fue y buscó el lechero porque yo no le dije a usted que no pasara, sino que no hiciera bulla. Entonces le dio una pela. Ah, caramba. Pero era diplomático, No. diplomático de carrera, como su hermana. Oye, Pero eso no, lo que yo quiero señalar es la cantidad de ejemplos que tenemos en este país. Es como, por ejemplo, cuando tú hablas de los peloteros. Si te nombran los Rojas Alou, son buenos peloteros. Si te hablan de familias honorables en el proceso agropecuario, tú puedes hablar de los Brache, Álvarez, que han sido progresistas y pegados a la producción lechera en este país y al lácteo. Pero si te hablan de una industria que fue la que Balaguer, de una manera muy balaguerista, le dio a la gente de Aproleche, Palmalá, no, le dio la planta de leche de Inespre, a la de Inepre. la de Inespre, por un peso simbólico. Gracias a la influencia del doctor Julio Brache, yo participé, porque mi amigo, ya ha ido, como decimos, a destiempo, don Arturo Viaggi, en una asamblea, dijo que yo no podía decir verdades, porque yo no era miembro de eso. Entonces, pasamos a ser miembro de la cooperativa. Y ahora veo que me están dando los mismos 10,000 pesos que yo di hace 30 años. Entonces yo digo, ¿y el solar de Villa Duarte? ¿Qué van a hacer con él? No me van a dar una colita de eso, porque me toca. Una colita. Se llevaron la planta, se llevaron el solar y se lo llevaron todo. Entonces estábamos como el buen ladrón. Eso es como cuando tú hablas aquí como de los religiosos. Monseñor Agripino Núñez y Hueso Loque. Bueno, dos padres, uno de un lado y otro de otro. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Es como en el caso de los militares, hay apellidos sonoros. Belisario Peguero hizo la policía. La cambió de civil a una autoridad militar. Y hay muchísimos apellidos que son capaces de enderezar la vida del dominicano. Lo que pasa es que si tú lo nombras
le hace un daño mayúsculo. Pero hay técnicos en la policía, dentro y fuera de ella. Hay un grupo de primos capaces de entender que la policía hicieron un nombre. Los Candelier. Eso no se puede mencionar. Sí, pero que el problema es que yo no sé lo que quieren. Yo no sé lo que quieren en este país. Porque ahí está la buena acción y la mala acción. ¿Cuál es la que tú quieres? Hubo un evento en este país que nos dio mucha tristeza, porque nos recogió a todos. Cuando el ser humano siente miedo, es bueno. A mí me agrada el miedo, porque me para en sitios que hay que contar hasta 20. He aprendido a contar mucho más de 20. Cuando yo vi la posición de ese ex teniente del ejército dominicano pararse en una manera militar, con una actitud consciente y sobria de agarrar un rifle automático y disparar, eso uno tiembla de miedo, pero más miedo le tiene cuando la decisión no se toma, pero parece que se quitaron de su zona de confort y en menos de 24 horas el problema fue resuelto. En este país hay buenos militares, lo que falta es buenas decisiones. Si tú no me apoyas, yo no te ayudo. Porque tirar al ejército y la policía a la calle no representa nada, porque habría que conversar con dos. Y para tú ponerte de acuerdo con dos instituciones es un problema. Ponerte de acuerdo con policía y ponerte de acuerdo con guardia. El policía es más rápido, pero el guardia hace lo que tiene que hacer. Y ese es el problema. Pero si tú le dices al jefe de la policía, asuma su responsabilidad, que yo le garantizo su tranquilidad, aunque no espiritual, sí económica, pero resuelva, que yo le resuelvo. ¿Cómo se resuelve? No, el policía que mataron en el asalto era un... ¿Cuánto más van a matar? Un policía de sueldo cebolla. Sí, pero es que el problema no es quién es, es que todos somos dominicanos, delincuentes de por sí. Cuando hay un policía en un atraco, hay un dominicano. Lo que pasa es que esa actitud es una actitud que nosotros no sabemos lo que queremos. Queremos que el niño deje de llorar sin asumir las responsabilidades. Y el muchacho nada más llora por dos cosas, o por hambre o por dolor. Los pueblos están pidiendo aquí que podemos volver a salir a la calle, que no nos arrebaten la cartera. Ajá, pero si los delincuentes tienen garantías, entonces, ¿cuáles son más? Freddy, no te comprometas tanto hablando de cosas políticas y militares. Es que no son políticas, porque ya... Óyeme, dime, ¿cómo funcionó la feria ganadera en guerra? ¿Cuál fue el impacto? Mira, yo no fui a la feria ganadera. No porque el problema no es ir o no ir, el problema es qué hay que decir. Cuando tú te pones en una posición de elegancia frente a una actividad tan comprometida. No tenía nada que exhibir ahí. No, lo que pasa es que aquí arrastramos unas enfermedades como brucelosis, tuberculosis, la PPC, y que lo asumen con una desfachatez, una falta de autoridad, porque aquí tú miras, coge la seña del que está en el dogado. ¿Qué es lo que va a hacer? Señor, la ganadería se preserva. El robo de ganado está en una manera, en lo más alto del robo de ganado, porque ahora son responsables los ayuntamientos, porque ponen un analfabeta a hacer que tienen fe pública, hacer un certificado que no conoce ni siquiera el color de las vacas. El ganado se clasifica por novilla, becerra, toros, becerros, novillos, padrotes, bueyes, con estampa y con señales. La oreja se usa con señales se le hace señales con sacabocao, orquesta, y hay una serie de una cultura de la oreja. Pero ya le borran la estampa. No, porque habría que mochar la oreja entera, es difícil.
pero no se está La usando. estampa, la bola. La estampa, bueno, a mí me robaron un ganado que le pusieron de rizado, el de mujer. Le borraron la estampa. Gracias a Dios salí airoso de ese evento. ¿La conseguiste? No, lo que conseguí fue una experiencia fabulosa, porque todo el vecindario de Guerra, en Guerra por cierto, se confabuló con los ladrones y dan asco ahora. Lo que dijeron que la vaca no era así, dan asco. Porque quisieron defender lo indefendible. Y el ejemplo está ahí. Se perdió el ganado y se lo robaron. Pero mira, nosotros tenemos que ser muy objetivos. Y hablando del proceso de nuestro país, de la seguridad, si tú te rompes un brazo, debes ir al Darío Contreras. Pero si tienes un ser querido de parto, debes ir a la maternidad. Si está de aquel lado, San Vicente Paul, si está de este lado, la Altagracia. Pero yo no entendí lo que pasó en Guerra. El presidente fue a Guerra a una invitación de los colonos, que gracias a Dios el presidente canceló al administrador del CEA. Porque él le dijo que yo lo oí, no entendí. Te di la tierra y te di el dinero y no he hecho nada. Pero lo canceló, por lo menos ya hizo algo que vale la pena. Esa cancelación, a tiempo o a destiempo, no sé. Pero en ese momento, cuando el presidente fue a Guerra, fue solo. 2 jipetas, 3 jipetas. Pero ahora, cuando el presidente fue a inaugurar el centro de diagnóstico, un centro que lo necesita la comunidad de Guerra en las condiciones que está. Iba ahí un día, después iba ahí otro día. El caso fue que pusieron 4 fechas. Pero sorpresa mía, cuando cercan el parque, de una acción militar preocupante. Porque pusieron socas, vallas y de todo. Pero el problema del caso no es eso, de que el presidente se dio un proceso difícil, porque uno no entiende si es que la cosa está mal o qué es lo que pasa, pero yo fui al aparataje y había demasiada vigilancia y para mí fue preocupante. El presidente, con su actitud en los sitios que va, como ha ido tantas veces a Guerra, a llevarle tantas cosas, a darle escuela, a arreglar hospitales, mercados, calles, dando dinero, prestando dinero a los viajes de sorpresa. Pero sin embargo el centro de diagnóstico fue inaugurado, pero está cerrado. ¿Qué pasó ahí? No sé qué pasó, habrá que preguntar a la ministra de Salud Pública qué pasó ahí. Pusieron un director que es médico, un muchacho con mucha capacidad. Digo muchacho porque es un poco más joven que yo. Sí. Pero renunció, porque de que no tiene presupuesto. Pero la directora o la administradora es la hija de una política de allá. Apellido Osuna. Entonces no entiendo por qué ponen al presidente en camisa de 11 varas. ¿Por qué una actitud tan noble de medicina, de salud? ¿Por qué lo embarran? ¿Por qué lo agreden? Porque están agrediendo al presidente con su actitud cobarde. Tiene de que filtraciones. Entonces lo agreden. El edificio nuevo que costó 92 millones. Entonces agreden al presidente. 92 millones. 92 millones. Pero agreden a la comunidad. Porque le faltan. Porque lo ofenden. Porque lo hieren. Entonces está cerrado, tiene un candado. La gente de donde se mató el tipo, el ingeniero, ¿cómo se llama? Donde el tipo se dio el tiro en el baño. Eso fue lo que hicieron eso. Entonces yo no sé por qué hacen eso. Yo no sé por qué agreden a uno. Yo no sé por qué hacen eso. No sé para qué que le pagan. ¿Por qué le pagan? No entiendo. Pero el problema grande en Guerra, por ejemplo, el hospital recibe 380.000 pesos mensuales, pero los bomberos reciben 717.000 pesos en presupuesto. No entiendo eso. No sé quién lo escribió. Más que el hospital. Más que el hospital. Pero el problema grande del hospital de Guerra, el problema grande, allá hay un mago. Yo no sé si eres médico o pero los bomberos dependen del ayuntamiento. Sí. No, los bomberos dependen de la Liga Municipal Dominicana y de Interior y Policía. No del ayuntamiento. Sí, el ayuntamiento tiene gerencia, pero lo que le pagan es Interior y Policía, que le mandan los cheques.
Por cierto, tiene un problemita ellos ahí con un solar que vendieron. El solar era para... Es que para tú estás demasiado informado de lo que pasa. No, lo que pasa es que me lastima. Entonces, me dice la gente que te van a matar o te van a crear un chisme. Digo, no. Yo nada más tengo 2 personas que me lastiman con mi mujer, que son Julito Jacín y Altagracia Salazar. Julito porque tengo que verlo y me levanto de madrugada y a mi mujer no le gusta. Y Altagracia Salazar porque es mi novia, me cepillo los dientes con ella, me afeito con ella, me baño con ella. Porque a las 5 de la mañana yo estoy mirándola. Y es una mujer que me crea un problema. Entonces, Freddy, óyeme una cosa que te voy a explicar. Guerra somos 50.000 habitantes. 50.000 habitantes. Ya son 50. 50.000. Censado. ¿Cuánto? Censado, votante 24.000. ¿Cuánto? Votante 24.000. ¿Cuántos haitianos? Ay, pero ese es el problema. Porque el presupuesto del hospital para 50.000 habitantes, porque son 50.000 enfermos o con capacidad de usar medicamentos. Porque desde infante hasta envejeciente tienen el derecho de ir al hospital. Pero ¿qué pasa? Si tenemos 30.000 indocumentados, ahora tenemos unas venezolanas preciosas que han desplazado a las haitianas. Unas venezolanas vendiendo en guerra. Que bueno, tú miras a esa mujer y tú dices, bueno, ¿y qué pasó en guerra ahora? Abundante, pero tenemos chinos también. Chinos que tienen negocio. Los chinos, desde que llegaron los chinos a guerra, la cosa cambió. Porque los chinos son... Pollo. Tenemos muchos chinos allá. No como los chinos gonados, nosotros somos más silenciosos, porque no se habla nada de español. Pollo frito. Sí, no venden pollo, pero venden muchísimas cosas más. Pero fíjate, en ese presupuesto del hospital, con tantos pacientes, porque tú vas al hospital, hay un problema ya preocupante, que es el problema de la respiración. El problema del problema respiratorio, que nos está haciendo daño extraordinariamente. Porque parece que no manejan la basura y no manejan los fuegos. Y eso agrede correctamente a la respiración. Machi, realmente, si tú te das cuenta, yo quiero insistir en que con solamente una orden de garantía al militar que ejecuta, los militares aquí, que tienen que hacer lo que hay que hacer, tienen la mano atada en su mente y en sus hechos. ¿La contaminación del río se resolvió? La contaminación del río del río del río Brujuela, que nace en Brujuela. La gente del medio ambiente allá son tímidos, son parcos, no son muy efusivos, tú sabes, son silenciosos. Pero vamos a pedirle a Dios que el señor presidente asuma su rol y que los que están con él salgan de su zona de confort y se coloquen en su zona de cumplir con las obligaciones para que fueron electos o nombrados. Freddy, muchísimas gracias por todo. Bien, señores, antes de iniciar los precios de los principales productos de la canasta familiar agropecuario, queríamos comentar algo a propósito del comentario anterior del sábado pasado, que en las redes hubo manifestaciones de protestas, no, sino opiniones. Nunca acostumbramos en este programa a estarle respondiendo a nadie. Cada quien puede tener su opinión propia y como estamos en el libre ejercicio de la democracia, cada quien valora lo que hay que valorar. Ahora, sí hay que puntualizar que siempre este programa ha apoyado al sector productivo nacional en todas sus manifestaciones, tanto en la parte agrícola como en la parte pecuaria. Y cada vez que hacemos siempre una crítica es para tratar de mejorar, de que haya eficiencia y de que pueda haber niveles de competitividad. Pero esos niveles de competitividad vienen dados en que cada renglón tenga un margen de rentabilidad. Nadie puede incursionar en ningún renglón a producir ganado de leche, de carne, cerdo, si no hay rentabilidad. Pero sí tenemos que revisar la parte bovina de cara a los demás países centroamericanos que están participando en este acuerdo del DERECAFTA, que hace casi 12 años, y valoramos mucho la intención que han tenido un grupo de productores de querer revisar en beneficio de la República Dominicana, porque realmente
no somos tan competitivos, no solamente con Estados Unidos, sino yo me refiero a los países centroamericanos. Y tenemos que valorar y hacer diferenciación y hacer ejercicio de comparación. ¿Qué nos conviene, qué es mejor? ¿Qué nos llevan ellos que nosotros podemos aportar? Y realmente, todo lo que es Centroamérica, la mayoría, excepto El Salvador, tienen una mayor cantidad de terreno, tienen una mayor cantidad de animales. Pero nosotros, ¿qué debemos hacer para eso? No hablando de importaciones, eso, todo el mundo sabe. Si usted busca en los libros de Fran Tejada, que tiene un sinnúmero de estadísticas de las importaciones, en la década del 90, 97, 98, las importaciones, ustedes lo pueden buscar, 32.000, 33.000 toneladas, 34.000 toneladas de leche por año. En el 2016, aquí se importó, fueron 30.000 toneladas de lácteos. Faltaron 8.000, porque son 38.000 distribuidas en diferentes formas, que no lo vamos a decir aquí ahora. Pero hay una reflexión o un ejercicio, como fue el censo de 1981 y comparado al 98. Debió haber en esos años una cantidad de animales, de 650.000 animales debe aumentar, acorde a lo que son las estadísticas mundiales, que el bovino aumenta de 1 a un 2.2% anual. Con esa tasa debió haber esa cantidad de animales y solamente aumentó 190.000. Vamos a ver qué fue lo que pasó. También debemos hacer comparaciones de que la República Dominicana, la producción por litro de leche son 3.5 litros de leche por vaca por día. Que hayan 50 fincas que produzcan 15, 20, 30, eso, pero el promedio es ese. Y yo creo que por ahí debemos evaluar la cosa. Porque sí, realmente con nosotros hemos hecho un trabajo arduo en lo que es tratar, no que haya autosuficiencia, pero sí que haya margen de rentabilidad a los fines de poder competir. Entonces, aquí todo el mundo se conoce y todo el mundo sabe quiénes son los productores que son importadores. Productores de leche que son importadores. Eso lo conoce todo el mundo. Aquí no hay que esconder la cosa, pero yo creo que lo que tenemos que trabajar, fortalecerlo en lo que son las buenas prácticas ganaderas. Eso es lo que tienen que hacer las diferentes instituciones que tienen que ver con esto. Porque si la leche del 2012, que era 574 millones, en el 2016, 720 millones. Ha habido un aporte gubernamental a los fines de que este aumento siga en escala. Y eso es lo que tiene que verificar los productores, porque dimos este salto, porque una serie de cosas que han ocurrido que siempre el productor protestaba, que era la tasa de interés muy alta. Sin embargo, desde 2012 acá tenemos una tasa de interés, un 5 el FEDA, un 6 el CONALECHE y un 8 el Banco Agrícola. Eso es una gran ayuda y eso permite que haya una motivación de los productores, combinado con la visita sorpresa del presidente. Yo creo que la parte más fundamental en motivar a los productores, sea agrícola o pecuario, es la tasa de interés blanda y la visita del presidente. Esas son cosas que han marcado y son la parte más importante de motivación a los productores de los diferentes renglones. Vamos a ver los precios de los principales productos agropecuarios, la canasta familiar, en los diferentes mercados de la capital. Adelante, señor director. Mercado Nuevo, arroz, 23 pesos. Arroz superior, 19. En Conaprope, a 24. Los Minas, 23. Villa Consuelo, 25. El superior, a 18 en los demás mercados. Habichuela roja, Mercado Nuevo, 45. Conaprope, 50. Los Minas, Villa Consuelo, 45. Habichuelas negras, 35 Mercado Nuevo, 40 Conaprope, 45 Los Minas y 38 Villa Consuelo. Habichuelas blancas, Conaprope, 55. Los Minas y Villa Consuelo, a 45. La habichuela pinta, a 45 en todos los mercados, en los 4 mercados, Nuevo, Conaprope, Los Minas y Villa Consuelo. Guandules verde, Mercado Nuevo, a 60 pesos, 65 en Conaprope y 60 Los Minas y Villa Consuelo. La batata, está cara la batata, en todos los mercados, 25 pesos. La yuca a 10 pesos, Conaprope a 15, Los Minas y Villa Consuelo a 10. La papa, Mercado Nuevo a 15, Conaprope, Los Minas y Villa Consuelo a 20.
Plátano en primera, Mercado Nuevo a 11, Conapropio a 13, los mini y Villaconsuelo también a 13. El plátano mediano a 10 pesos en Mercado Nuevo, los demás mercados no había ese plátano. Guineo verde, ese se subió 1 peso, a 4 pesos en todos los mercados, porque era 3 pesos que estaba antes. El aguacate en Conapropio a 40 pesos y Villaconsuelo a 60, ese está alto. Ají cubanela, Mercado Nuevo a 15, Conapropio a 25, los mini y Villaconsuelo a 20. Ají murrón bajó, Mercado Nuevo a 25, Conapropio y los mini a 40 y Villaconsuelo a 30. Ajo grande, 140 pesos la libra en Mercado Nuevo, 150, Conapropio en los mini a 160. El ajo criollo, Mercado Nuevo a 120 y en Villaconsuelo a 140. Auyama a 30 pesos Mercado Nuevo, Conapropio a 35, los Minas 50 y Villaconsuelo a 35. Cebolla amarilla, 35 Mercado Nuevo, 45 en Conapropio, los Minas y Villaconsuelo a 40. Berenjena, 16,25 en Mercado Nuevo, Conapropio 18,75, los Minas 12,50, Villaconsuelo 16,25. La cebolla roja a 40 en Mercado Nuevo, en Conapropio a 20 y Villaconsuelo a 50. Limón persa, Mercado Nuevo a 180 la docena, Conapropio a 180, los Minas 180 y Villaconsuelo a 240. Está caro. Chinola, 80 pesos el Mercado Nuevo para los productores que pidieron que cómo andaba la chinola. A 80 pesos la docena, Mercado Nuevo. Conapropio a 150 la docena. Los Minas 120 y Villaconsuelo 140. Porque hay muchas chinolas sembradas en la periferia de la capital. La carne de res bola, Mercado Nuevo a 90, Conapropio 130, los Minas 95 y Villaconsuelo 95. La carne de res de pecho, 65 Mercado Nuevo, 75 Conapropio, 65 Los Minas, Villaconsuelo 70. Rotí, 90 pesos Mercado Nuevo, 160 en Conapropio, 95 Los Minas y también Villaconsuelo 95. Pierna de cerdo, Mercado Nuevo, 68, Conapropio 78, Los Minas 70 y Villaconsuelo 75. Chuleta fresca, Mercado Nuevo 80 pesos, Conapropio 95, Los Minas 85 y Villaconsuelo a 90. Chuleta ahumada, Mercado Nuevo a 50, 105 en Conapropio, Los Minas 90 y Villaconsuelo 95. Pollo vivo ha bajado bastante. El Mercado Nuevo a 31, solamente en el Mercado Nuevo lo tienen así. El pollo faenado o pollo matado también está muy barata, 40 pesos la libra en el Mercado Nuevo, en Conapropio a 42, Los Minas 35 y Villaconsuelo a 42. Bien barato que está el pollo. Esos son los huevos siguen a 6 pesos. Luego bajó un poco, 5.50 en el Mercado de la Duarte, en Los Minas y Villaconsuelo bajó 1 peso, pero está estable todavía. Esos son los precios de los principales productos agropecuarios en el mercado de la capital. Vamos a continuación a conversar con Raúl Peralta. Raúl Peralta es director del departamento, para mí, más importante en asesoría que tiene el Ministerio de Agricultura. Se trata del problema de inocuidad agroalimentaria. Dentro de la inocuidad incluye el seguimiento del producto desde su origen hasta su consumo, que ellos llaman, en inocuidad, llaman trazabilidad, el trazo, la ruta que sigue el producto desde su inicio hasta su consumo, que tiene que tener inocuidad, es decir, no producir daño. En la vida hay diferentes formas de mantener la inocuidad. Por ejemplo, el medicamento no debe de producir efectos colaterales y si lo hace debe producir la menor cantidad de efectos colaterales. El médico en ejercicio de su profesión debe de evitar la mala práctica o producir
lo que se llama iatrogenia, que es el daño que produce el médico en el paciente sin quererlo, por razones de que siempre hay que tener cuidado con el tratamiento. Lo que es bueno para una cosa quizás no sea bueno para otra cosa. Y inocuidad tiene que tener las mismas reglas. ¿Cómo es posible producir un producto bueno para el ser humano, bueno para el organismo, sin que produzca ningún efecto? Pero esos productos tienen un problema, y es que la naturaleza está dotada de una serie de elementos que a veces, para hacer equilibrio ecológico, producen las plagas. Nosotros le decimos plagas, pero tienen sus usos. Tienen sus usos. Los insectos tienen sus usos. Y muchas veces esos usos no son buenos para la producción de alimentos, porque pueden producir la merma, tienen que alimentarse y se alimentan de los mismos productos que el hombre consume, produciéndole una merma en la producción y en la calidad, y a veces en la transmisión de enfermedades. Es decir, que esto es muy complejo. Hablar de inocuidad, hablar de evitar un fertilizante o un herbicida para no hacer daño al ser humano, sabiendo que hay que controlar las plagas y hay que producir más. Todos los días hay que producir más. Entonces, ese equilibrio entre lo que debe de ser y lo posible es una función del Departamento de Inocuidad Agroalimentaria en Agricultura. Yo voy a dejar que el licenciado Peralta, que ha estado varias veces aquí, nos hable justamente de ese equilibrio que la autoridad competente, a quien le corresponde ello, tiene que tomar en cuenta para poder llevar un producto sano en la medida que sea posible. Gracias, licenciado. Bueno, adelante. Gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, usted realmente tocó un tema muy importante en lo que es la inocuidad, en lo que es garantizar la inocuidad y también garantizar la seguridad alimentaria. Recientemente nosotros tuvimos, yo diría, el privilegio de dictar una conferencia en Ginebra sobre el impacto de los residuos de plaguicidas en las exportaciones de frutas y hortalizas de la República Dominicana. Y luego esa charla la repliqué en Ecuador, porque cayó muy bien, o sea, gustó mucho la charla, porque yo pude demostrar en ese trabajo que el 85% de los rechazos que le hacen a los alimentos de República Dominicana por residuos de plaguicidas no deberían haber sido rechazados, porque en realidad no representan riesgo para la salud del consumidor. ¿Por qué? Porque hay que mantener ese equilibrio. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que nosotros sostenemos? Primero, tenemos que garantizar alimentos para la población. Si no usamos los plaguicidas, no hay la posibilidad de que la población se pueda alimentar. Pero los plaguicidas tienen que usarse con un nivel que tampoco produzca daño. Entonces, para eso, los científicos han determinado lo que son los LMR, que son los límites máximos de residuos en el alimento que no le haga daño al consumidor. Raúl, en esos eventos internacionales, ¿no se plantean algún tipo de tema como cómo nos hacíamos nosotros en esas épocas en que teníamos que usar DDT y derivados del DDT y yo no veía que la humanidad moría? ¿Cómo ustedes, verdad? Sí. Que era un producto que después se descubrió que era muy tóxico, fulminante, pero sin embargo nosotros vivíamos. Adelante. Sí, se trata, incluso la India ha sido uno de los países que ha tenido la voz cantante con estos temas, que ellos dicen que hay mucho de hipocresía cuando se quiere penalizar básicamente a los países en vía de desarrollo, porque un país desarrollado
no usa un determinado plaguicida, entonces quiere imponer que en el otro país no lo use. Pero ¿qué es lo que ellos sostienen? Y es así, que lo que determina que un país use o no un plaguicida no es su condición de desarrollo, sino son su condición ecológica, es la plaga. O sea, si yo tengo una plaga que no la hay en Suecia, Suecia no va a usar ese plaguicida porque no tiene esa plaga. Ahora yo sí la tengo y sí tengo que usar ese plaguicida para controlar esa plaga. Y nosotros somos de los que sostenemos que la peor enfermedad para el ser humano es pasar hambre. O sea, tenemos que proporcionar alimento a la población. Claro, esos alimentos tienen que ser, en la medida de lo posible, lo más inocuo posible, pero tenemos que comer. Entonces, los países que no tienen problema de alimentación, ese es su derecho. Cada día quieren alimento lo más natural posible. Pero sabemos que científicamente no es posible eso. Ahora, el que lo pueda pagar, el que pueda pagar un alimento orgánico, bueno, ese lo puede pagar, pero no podemos querer imponer a la población mundial que todos comamos alimentos orgánicos porque no es posible. Habrá que eliminar a la mitad de la población. Esa es la realidad. Y ya está demostrado científicamente que un alimento, si es químico, si se ha usado químico, y si se toman en cuenta todos los parámetros técnicos, es tan inocuo como un producto orgánico. Eso es que te iba a preguntar. O sea, no representa riesgo para la salud del consumidor. Siempre y cuando se hayan tomado en cuenta todos los parámetros que no debe representar riesgo para la salud del consumidor. Raúl, la población quiere, y la gente cotidiana, que es el consumidor, que tú menciones cuáles son esas frutas, vegetales o productos que tú dices, mira, fulano tiene unos niveles de plaguicida que pueden ser usados por el consumidor y no hacen daño. Usted tiene muchos años haciendo un trabajo sobre los niveles de plaguicida en los diferentes productos, y nos gustaría para el público que tú mencionaras esos productos que están nosotros estamos desde el 2011 haciendo monitoreo de residuos de plaguicidas en alimentos. Para este año decidimos que solamente vamos a tomar, porque lo que se recomienda es técnicamente que las muestras se tomen lo más cercano al consumidor. Para este año solo vamos a tomar muestras a nivel de mercado, supermercado y centro de acopio. Vamos a excluir tomar ya muestras a nivel de productores. Y los resultados que hemos obtenido aquí en República Dominicana se asemejan a los resultados de los monitoreos que hacen los países en vía desarrollados. Para ponerte un ejemplo, en el caso, por ejemplo, del banano. Del banano nosotros nunca hemos encontrado residuos de plaguicida. Nunca hemos encontrado. Lo seguimos incluyendo por el impacto que tienen las exportaciones nacionales. Pero tampoco lo hemos encontrado nosotros, pero nunca hemos tenido un rechazo por residuos de plaguicida en el mercado internacional. Piña, que en un momento se dijo que había rechazado un barco. Nunca nosotros hemos tenido rechazo de piña por problemas de residuos de plaguicida. Mango. Sí, mango. Tampoco nunca hemos tenido. Guayaba. Ni hemos encontrado nosotros nada de eso. Y no es que yo lo diga, es que las informaciones ahora están disponibles para todo el mundo. Usted entra a la página de la FDA y busca rechazos de República Dominicana y no va a encontrar ninguno de estos alimentos. Entra a la página de la Unión Europea, lo mismo tampoco va a encontrar. Sí tenemos algunos inconvenientes con algunos vegetales. Con vegetales, pero tampoco es para volvernos locos. El repollo que se ha satanizado. El último monitoreo resultó un 96% de muestras sin residuos de plaguicida. Entonces, hay personas que han dejado de consumir ciertas ensaladas por el temor de que tenga residuos de plaguicida. Sin embargo, le hace más daño no comer la ensalada, porque las posibilidades son de que de cada 10 veces que consume ese alimento, una tenga residuos, pero no es que se va a morir por eso, no es residuo. Es un residuo que estamos hablando de parte por millón, que el cuerpo incluso de manera natural lo puede expulsar, pero nos volvemos locos. Escuché en estos días el comentario con el famoso arroz plástico. Digo, señores, vamos a respetarnos. O sea, ¿tú crees que es rentable vender arroz plástico en República Dominicana? Un país que produce 11 millones de quintales de arroz. O sea, ¿quién lo va a comprar? ¿A cómo lo van a vender? El costo que resultaría. Yo le puse un mensaje a Wilson y le decía, digo, bueno, quienes deberían estar protestando son los médicos que hacen bariátrica, porque si hay un arroz plástico, es la mejor forma para usted, para los que están gordos, rebajar. Un mes comiendo arroz plástico, van a rebajar por lo menos una libra diaria. Entonces es la mejor manera. Nosotros hicimos un monitoreo para arsénico en arroz. Sí, eso te iba a decir. Porque hay mucha preocupación mundial, porque el arsénico
El arsénico es cancerígeno, el arsénico es inorgánico. Entonces el arroz de manera natural lo absorbe del suelo y se fijó un LMR de 0.35 miligramos por kilogramo, que es seguro para la población. ¿Quién se beneficia de esa campaña? De la campaña Del arroz, porque eso no es un invento. Bueno, yo digo que se benefician los importadores de trigo, porque la gente lo que hace es que hace el cambio de arroz a consumir pasta. ¿Y no será que cambian el arroz plástico por arroz de producción nacional y se va a la factoría a buscar su arroz que no sea plástico? No. Por ejemplo, Sí. si yo consumo arroz y no consumo trigo porque es caro, yo prefiero, en vez de correr riesgo y comprar un arroz que puede ser plástico, porque no lo sé, lo que hago es que me voy a la factoría de producción nacional, que estoy seguro que es arroz Sí. más barato Sí. y de mejor calidad, Claro, correcto. y que no es plástico. Sí. Mira ese video. Sí. Y esas pruebas que hacen ahí en los medios electrónicos, digitales, de que ponen a quemar arroz y algunos... Sí. Mira, hay que tener mucho cuidado con este tipo de información. Lo primero es, ¿existe el arroz plástico en alguna parte del mundo? Bueno, yo no tengo conocimiento de que existe en ninguna parte del mundo. Además, creo que no sería rentable tampoco. Porque el plástico es más caro que el Claro, arroz. el plástico es caro, había que buscar una maquinaria, había que tener toda una infraestructura. O sea, eso no puede estar oculto, porque usted no puede estar en un cuartito con una pequeña máquina produciendo arroz Sí, plástico. pero mire, está pasando algo, Raúl, que yo creo que el país necesita un mensaje de Estado, una cosa bien establecida, que el problema de la leche al granel, la famosa leche y el arroz plástico. La población no puede vivir, además de todos los problemas que tenemos, en un constante desasosiego de que nos están vendiendo arroz plástico y que la leche no la podemos comprar detallada en polvo porque nos pueden vender algo diferente. Yo creo, Contaminada. que ya debe haber una política que defina esas dos cosas. Mire, Y decir, todo arroz de aquí es bueno. ¿Verdad? Ahora yo me pregunto, cuando tú le pegas candela a un arroz, a un dorito también, que ahora se usa encender un dorito de eso Un snack, y entonces la forma que queman da la impresión de que tú estás quemando un papel o estás quemando una cosa inorgánica. Pregunto, ¿puede haber una política que le demuestre al público satisfactoriamente cuál es la verdad? Mire, yo conversaba en esta semana con dos funcionarias, tanto de salud pública y de Proconsumidor, con relación a la leche en A polvo. granel. Primero le decía lo siguiente: si hay leche en el mercado nacional es porque la autoridad competente la autorizó. Y debo decir, la leche que llega aquí a República Dominicana es una leche de excelente calidad, porque los países que la producen tienen controles de calidad excelentes. Ahora bien, pudiera haber, lo que había que cuidar es que si se vende el granel, que no la mezclen con otro producto, pero para inocuidad no debe representar un riesgo de inocuidad para el consumidor, porque generalmente esta leche, ¿para qué la utiliza la población? La utiliza para hacer avena. No me digan, mira, que nadie se va a enfermar porque use leche en polvo y haga una avena, porque hierva leche, esa leche la hidrate para consumirla. Que haga una harina de maíz con esa leche no debe representar riesgo para la salud del consumidor. Entonces, si la autoridad competente la autorizó para venderla en el mercado, es leche de calidad. Entonces, no había por qué. Lo que tiene que haber es comunicación entre las diferentes instancias que estamos en la parte de control, porque entonces lo que llevamos es una mala información a la población. Y soy de lo que sostengo que le hace más daño a la población no consumir esa leche en polvo que consumirla. O sea, consumirla es más beneficioso que no consumirla. Porque si no la consumen no tienen acceso a comprar una leche que es más cara. Esa leche es mucho más económico. Lo que habría entonces que cuidar que el colmadero, en un intento por ganar más, la mezcle con otro producto y primero averiguar. ¿Con qué, por ejemplo? Por ejemplo, con harina de trigo. Pero habría que ver si la harina de trigo resulta, que creo que tampoco sería rentable, porque una libra de harina de trigo cuesta, no sé, entre 70 o 60 pesos. ¿Cuánto me cuesta? O sea, que tampoco, que todo eso hay que analizarlo. La pueden mezclar con qué, pero ¿con qué la voy a mezclar? Si mezclarla con algo también me resulta mucho más costoso.
O sea, todo eso habría que analizarlo. Y sobre la calidad, como le digo, la leche que llega acá, a nuestro país, llega de países que tienen excelentes controles de calidad. ¿Y cuál es la leche que se hidrata? No es que se hidratan una leche para República Dominicana. Es la leche que sobra, porque la leche generalmente no es rentable la venta de leche en polvo. Sí, pero hay algo. Estábamos hablando de políticas y hay algo, Raúl, que a veces uno se preocupa. Los países que protegen sus consumidores nos imponen la trazabilidad. Los alemanes vienen y te dicen a ti, bueno, yo quiero saber desde que siembran una piña en Cotuí hasta que me la mandan a Alemania, todos el minuto por minuto, cuál es el futuro, el trayecto de esa piña, de dónde sacan la semilla, si la tratan, con qué la tratan, la tierra, todo hay que explicarle, no lo explica. Ahora, resulta que aquí viene un señor con un celular, va a un supermercado y le dice al dueño del supermercado, mira, yo tengo una cantidad de leche o una cantidad de arroz, o no te voy a poner un producto controlado, te voy a hablar de una sardina, te voy a hablar de un producto de leche en polvo, y yo tengo 10 furgones en Florida que te vendo a la mitad del precio. ¿Y de dónde esas sardinas? Son sardinas de California, más buenas que el carajo. Está bien, tráemela y vienen. Pero nadie le da, ni saben dónde esa sardina nació, ni por qué está a mitad de precio, ni por qué... El colmo es, Raúl, que en Estados Unidos nos ha convencido de que ellos han logrado el milagro de que si tienen una epidemia de enfermedad del pollo, ¿cómo que se llaman los que andan? Influenza aviar. De influencia aviar, en el estado de Wisconsin, eso no llega a Florida. ¿Pero y por qué no? Porque hay un muro. ¿Por un muro qué? Un muro. Y te venden, te dicen, el pollo de Florida es sano y el de Wisconsin tiene una enfermedad. Entonces yo me pregunto, ¿y quién me garantiza a mí que no cogen un tren, lo llenan de pollo en Wisconsin y lo ponen en Florida y me lo venden como pollo de Florida? Porque hay que proteger al productor americano. Entonces, todo lo que hay es confusión. Y usted tiene entonces al señor aquí que está al lado suyo, que nos dice que él vende, él representa a los que venden. Él sabe bien que el pulpero tradicionalmente trata de ganarse un poquito. A veces le pone al peso abajo la mano y lo sube un chin. Para eso le dicen hace muchísimos truquitos, pero eso es tradicional. Ahora, mezclar leche en polvo con harina, comprar un arroz plástico más barato, sabiendo todo el mundo que el plástico está en la bolsa mundial y que no es verdad que usted consigue plástico más barato que el arroz de San Francisco. Entonces, esas cosas yo quiero que él nos diga cuál es la posición de ustedes, lo que representan a los... ¿Cómo se llama? No es un debate, sino son dos posiciones diferentes. Adelante. No, claro que sí. Saludo, ¿verdad? A todos los amigos y amigas. A Raúl, un amigo entrañable también, aunque, ¿verdad?, en algunos casos pudiéramos tener posiciones encontradas, pero eso es parte del oficio. Lo primero es que con respecto al arroz plástico, eso fue un bulto de las redes sociales. Gente que pone a circular cosas en las redes sociales porque le pagan por los views. Los views es cada vez que usted le da me gusta o reproduce un contenido de esto. Hay gente que cobra dinero por eso. Y entonces no hay control. O sea, el Estado no tiene control
de lo que se publica en las redes sociales y publican cualquier cosa, acaban con cualquier reputación sin ningún tipo de consecuencia. ¿Estás de acuerdo con que existe el arroz plástico? Puede ser que exista de manera ornamental, o sea que lo pueden usar para Arroz un jarrón. pelón. Aquí se utilizaba, por ejemplo, que cuando se casaban la gente le tiraban arroz. Bueno, pues se pudiera usar un arroz de ese plástico para tirárselo a la boda. De color. Cosas, pero no para consumo, porque no es negocio. El volumen. Y usted no se acuerda que no es lo mismo una libra de fideo que una libra de hierro, de algodón. Una libra de hierro no tiene el mismo peso, pero no tiene el mismo volumen. ¿Usted se acuerda del famoso anuncio ese? Entonces, eso pasa con el plástico. Un saco de arroz plástico de 125 libras, el volumen sería casi de 3 sacos. O sea, eso es imposible pensar en eso. En el caso de que sería plástico, no aguanta candela. No, eso es imposible, es una locura pensar eso. Y gracias a Dios ha sido descartado y por todos los sectores, no solamente los productores arroceros, sino por todas las pruebas que se han hecho. Sí, pero no hay. Ahora, perdóname, lo que tenemos que hacer es coger un arroz que no sea plástico y quemarlo con un encendedor para ver cómo quema un arroz que no sea plástico y ponerle al lado un plástico si es que hay. Ahora, sí. yo te quiero decir una cosa, lo peor que le puede pasar a una persona es ponerse viejo. Mire, ya nosotros hemos vivido el tema de los pollos con inyección de hormona en el cocote. Y agua. Ya nosotros vivimos eso. Ahora estamos viviendo el pollo con agua. Sí. Nosotros vivimos cuando tenía el Banco Agrícola, que en ese momento lo tenía a su cargo, el control del arroz. ¿Tú sabes lo que se inventaron para poder vender un arroz fuera de control de precio? Teñido. El arroz vitaminado y teñido. Sí, claro. Entonces lo teñían de amarillo o de arroz, o de rojizo, mamá, y decían, no, es que este está vitaminado, este vale el doble. Entonces ya uno está cansado No, y por un de asunto campaña. de precio. Por un asunto de precio se tintó el arroz por el asunto de los controles. Porque el arroz blanco. ¿Y tú llegaste a vivir eso? Pero claro que sí. Eso lo vivimos en el gobierno de 86-90 del doctor Joaquín Balaguer. Y estábamos ahí. Pero mire, doctor, con el asunto del arroz quemado, el arroz, usted lo pone así normal, el arroz usted agarra en una estufa y lo pone, y ya hicimos la prueba, allá en el Mercado Santo Domingo, yo estuve, hicimos la prueba, no prendió. Ahora, usted le unta un poquito de grasa y lo pone en la misma estufa y arde la grasa. ¿Cómo es la cosa? El normal bueno no quema. No quema, o sea, usted lo dura ahí 1 hora y Pero se tuesta. arde, se tuesta. Pero no arde. No tiene llama. No tiene y si llama. le pone un chin de grasa. Un poquito de grasa. Lo hicimos, ¿eh? Sí. Lo hicimos y automáticamente prende y genera la sensación que se generó ¿Y en la queda difamación. graneado o se empasta? No se empasta porque es la grasa. Que Se empasta si es grasa. Exactamente. En la otra forma se tuesta. Se tuesta. Entonces, esa prueba se hizo y posteriormente... Hay otro rumor con respecto al arroz, ¿Cuál? que lo están cocinando para los colegios y las Sí, escuelas, sí, las escuelas. le están echando levadura. Sí, eso es de verdad. Echándole. Levadura. Bueno, eso rendirlo. los cocineros, las señoras que cocinan en la fonda, pudiera ser que le echen levadura. Eso no se descarta, porque como dice el doctor, La levadura es muy cara, ¿eh? Sí, pero es una gotita, es una poquita, eso para rendirlo, eso no lo dude. Eso no lo dude, para buscar el crecimiento del arroz, eso pudiera estar, pero no todo el mundo. Pero terminando con el arroz plástico, gracias a Dios ya esto ha sido desmentido y la gente puede consumir el arroz de producción nacional sin ningún problema. Carlos, ¿quiénes somos responsables de verificar quién puso eso? Si hay medidas Bueno, para meter, darle... Indotel pudiera hacer eso. Se hizo las indagatorias y se sabe que salió de Santiago de los Caballeros, la primera versión, y por eso se encargó a la Fiscalía de Santiago de darle el seguimiento con la finalidad de que eso pueda tener algún tipo de consecuencias. En cuanto a la leche, que el doctor hablaba de la mezcla,
y que ha sido una denuncia que a veces ha hecho la directora de Proconsumidor. Yo quisiera que me presentaran la primera leche que hayan encontrado mezclada con harina. Eso es totalmente falso. En los colmados, lo que sí puede ocurrir y que ha ocurrido, y es lo que decía el doctor, una gente trae, porque es muy parecido, una gente trae un producto lácteo que en su etiqueta dice claro que no es leche, sino que es un producto lácteo que tiene grasa vegetal, que tiene azúcar, que tiene... Y lo dice en el contenido. ¿Qué pasa? Que cuando tú lo llevas a un establecimiento y lo vendes como leche, es una estafa. Y por eso nosotros, en cierto modo, hemos dicho, hay que buscar una solución para evitar que eso ocurra, porque hay negocios que se pueden prestar a eso y eso no es bueno. Entonces hay que buscarle una salida a eso. Ahora, tú meter en un mismo saco a un grupo de empresas, que son locales, algunas que son locales que tienen años comprando la leche local y que también venden leche en polvo, y que usted no es verdad que va a poner el prestigio de 50, de 60, de 70 años para vender un disparate. Gracias a Dios, el Ministerio de Salud Pública ha hecho, y como ha dicho Raúl, los experticios, la leche en polvo que llega, y el 84% de toda la leche que llega al país importada cumple con el rigor establecido por los requisitos fitosanitarios, y cumple toda esa leche importada. Hay un 16% que se le especificó a esas empresas que tienen que resolverlo. No se dice, nosotros pedimos a la Dirección General de Ganadería que nos diera la lista de cuáles son las leches que entran al país que no están aptas. No hemos recibido, y es bueno que lo sepa Bolívar, el de Ganadería. Bolívar. Señor, la gente tiene que darle atención, y sobre todo cuando usted ve gente que lo que quiere es ayudar. Ese señor no se deja ayudar, porque lo que le estamos pidiendo, diga, porque usted que da los permisos, toda la leche que entra al país importada tiene que pasar por Ganadería. Pues ese señor tú le escribes y ni siquiera se digna en enviar una correspondencia para atrás diciéndote. Salud Pública nos ha respondido, la Dirección General de Aduana nos ha respondido, y aunque no nos ha dicho los nombres, nos ha enviado un listado de todos los productos lácteos que entran al país. Estamos hablando de más de 102 millones de dólares entraron en el 2016 de leche por ese renglón. Nos lo envió la Dirección General de Aduana. Y leche que cumplió con todos los requisitos, porque lo que hemos dicho es, no estamos en desacuerdo en proteger a los ganaderos dominicanos. Al contrario, nosotros somos que vendemos toda esa leche que se vende en envases Tetra Pak, que se le compra a los ganaderos dominicanos, la vendemos nosotros. Bien. Ricardo, FENACER ha fijado su posición con eso. Yo quiero seguir con Raúl y pedirle a Raúl, fuera del arroz y del pollo, del arroz y de la leche, ¿cuáles son el día a día de ustedes ahí en Inocuidad? Bueno, nosotros tenemos varios programas que realizamos frecuentemente. Recientemente finalizamos un trabajo de investigación sobre resistencia antimicrobiana en salmonela, que es una materia en carne de pollo producida en República Dominicana, porque hay mucha preocupación por el problema de la resistencia de la bacteria que puedan pasar de los animales a un ser humano con resistencia. Salmonela en pollo y salmonela en en huevo. pollo. No, solo en pollo, porque la salmonela es una bacteria que es típica de las aves. Ese programa se hizo en todo el Caribe y República Dominicana. Tomamos 200 muestras, 100 muestras de ciego a nivel de matadero y 100 muestras de carne a nivel de supermercado. Y los resultados preliminares que tenemos es que, primero, la prevalencia de salmonela en República Dominicana en carne de pollo está muy parecida como está en Estados Unidos, o sea que estamos en un nivel excelente. Y con relación a la resistencia, solamente una muestra mostró resistencia, y no resistencia a todos los antibióticos. O sea que los resultados fueron mucho mejores que en todo el arco antillano.
si esto lo sumamos al trabajo que hicimos en el arroz precisamente para determinar contaminantes en el arroz, que no lo hicimos no porque dudemos de los laboratorios de República Dominicana, esas muestras las mandamos fuera del país para no tener, porque había salido precisamente en las redes un trabajo de una estudiante que supuestamente había hecho un estudio sobre el arsénico en arroz en República Dominicana, incluso publicó hasta marcas, que supuestamente los niveles estaban muy altos. Nosotros ese estudio lo hicimos, lo mandamos fuera del país, tomamos muestras en el país entero, y los niveles de contaminantes en el arroz dominicano están buenos, prácticamente no se detectó, porque lo que decía el análisis era menos de 0.10, que es hasta el nivel que llega el equipo en el equipo. En conclusión podemos decir que tanto el pollo como el arroz de República Dominicana no representan riesgo para la salud del consumidor. Bien, quiero aprovechar que está Raúl aquí, perdón, Ricardo, para tratar un tema. Ricardo, ¿cómo podemos nosotros los detallistas ingeniárnoslas para ponernos contentos por el aumento del 20% del salario, porque de esa forma vamos a vender más en todas las pulperías y los colmados, porque la gente va a recibir más dinero, las personas le van a pagar el fiado bien a los colmados, pero por otra parte no le queremos pagar a nuestros empleados ese incremento? ¿Cómo usted puede no subirle el sueldo a los empleados, pero ponerse contento porque el empleado del otro no va a comprar más? Mire, qué bueno. El gran peligro que representa no tener una planificación de vida y el cumplimiento de la misma ley es que se aprobó una clasificación empresarial. Ahora resulta que un negocio de 4 millones de existencia y una empresa de 2.000 millones de existencia van a pagar el mismo salario. Eso no debe ser posible. Eso debió discutirse, que era lo que se estaba ampliando. Pero ¿qué ocurre? Que como usted dice, ahora se empató el juego porque había que buscar una manera. Hace 2 años, el gobierno, representado, ¿verdad?, por el Ministerio de Trabajo y los empresarios, de manera unilateral, aumentaron un 14%. Pues ahora, los trabajadores y el gobierno aprobaron el aumento del 20% en la ausencia de los empresarios que se retiraron del diálogo. Nosotros estamos representados en el diálogo a través de la Confederación de Pymes, Codopyme. Estamos amparados en la ley 488-08, que dice bien claro cómo debe ser la clasificación empresarial para las MIPYMES, y resulta que el salario más pequeño, que va a ser de 9,000 y tantos de pesos, para el negocio que esté en los 2 millones de existencia. Aquí un colmadito, cualquier colmado que usted se para ahí y sale ahí a Naco, pasa de los 2 millones de existencia, porque no solamente... pero necesariamente la existencia no es que te dé el volumen de venta. Pero precisamente... Porque tú sabes que yo puedo coger y ponerme a freír cativier en la esquina y a las 10 de la mañana yo tengo 2,000 pesos en mi bolsillo con un ayudante. Así es. Pero y no tengo nada de capital, nada. Un caldero y un galón de aceite. Cogió fía la harina y el aceite y se puso a freír. Y después que fría, va y paga. Entonces, esto se hace por la cantidad de empleados y se sabe por la ley que de 1 a 15 empleados es la micro. De 16 a 51 son las pequeñas. Y de 51 a 150, o sea, hay una clasificación hasta 150 empleados que determina cuál es la mediana empresa. Lo que se exigía era que se aprobara con esa categoría que está expresada en la ley. No se quiso hacer así, hubo una obstinación, porque este que está aquí es de los que apoya. Sí, pero el que más gana en un colmado pequeño no está registrado. Espérate, que es el prestamista. Exactamente. El que le presta cuarto al pulpero se mete todos los días el mayor beneficio y no pone ni un empleado. No pone nada. Pero el pulpero lo protege y no lo dice. Debe decirle, mira, yo te voy a pagar con cheque.
es igual que los estupefacientes, como dicen, nunca dice quién le venden. No, porque es que es así. Ay, usted sabe lo bueno que cuando usted tiene que pagar la luz, aparece un chupasangre ese que dice, ¿cuánto que tú necesitas? 10,000, ve, paga tu luz. No importa, las consecuencias vienen después, hay que pagar la luz. Pero, en definitiva, los colmados, sin registro, cualquier dependiente de colmado, en estos momentos, se gana más de 15,000 pesos mensuales. Cualquier dependiente de colmado, porque no se vende por un salario, sino que se hace basado en el beneficio. Y la mayoría de los colmados es 1%. El dueño se queda con un 40%, porque por lo regular el dueño no está ahí, y reparte un 60% entre el encargado del negocio y los dos dependientes que tiene. ¿Y solamente es salario mínimo o incluye un porcentaje de incremento a todo el mundo? Por lo regular es el salario mínimo, pero si usted tiene un empleado que ahora va a ganar 15,000 pesos y tiene otro que ganaba 15, pues por lo regular hay que hacerle. No, pero justamente tú has dado en el clavo, porque aquí resulta que posiblemente una persona que esté de ayudante de contabilidad esté aproximadamente en 15,000 pesos, claro, o en 12,000 pesos, pero cuando tú a una persona de 10,000 pesos le sube el 20%, ya está empatado el mensajero con el de contabilidad. Eso ocurre. Entonces tiene que subirle a todo el mundo. Pero hay que aclarar también que es el salario mínimo a sectores, como valga la redundancia, que no son sectorizados. Es decir, eso no abarca zona franca, no abarca a la gente que está en turismo, porque por ahí, por ejemplo, en turismo los salarios están por encima de ahí, en el turismo. En la zona franca, en algunos casos, tienen un tratamiento especial y están por debajo. Sí, pero tú sabes que zona franca y turismo son dos casos diferentes. Exacto. El turismo tiene lo primero. Lo primero es que en turismo están los porcientos que le dan los dueños, el 10. Ahí a ellos no les interesa que revisen eso. Hay gente que trabaja hasta gratis en un restaurante. Pero zona franca es una atracción de decirle, vengan para acá, que aquí no se paga salario bueno. Aquí tenemos salario de hambre. Así es, por eso queda fuera. Ventaja comparativa. Queda fuera el sector de zona franca de esta categoría del aumento del salario mínimo. Pero lo importante es decirle, porque ahora el pugilato entre lo que producen la comida, que pudiera generar esto una inflación que entonces se trague, porque ya se lo ha tragado, porque el mismo Banco Central ha dicho que la canasta familiar subió un 3% el año pasado. Pero en materia real de lo que representa el bolsillo de los carritos de los supermercados, hace tiempo que ese 20% se lo tragó lo que tú compras diariamente. Igual que hay que ser justo y decir lo siguiente. Cuando tú empleas en el campo una persona y le dices en Constanza, nosotros te vamos a dar 250 pesos, porque dicen que es 500, pero es mentira. Es 250 más la comida. ¿Verdad? Claro. 250 más la comida. Pero si hay un dominicano que trabaja, gana lo mismo que el haitiano. Lo único que el dominicano dice, yo no trabajo por esa suma. Sí. Pero si trabaja, los dos ganan iguales, que eso hay que decirlo. Lo mismo pasa en la construcción. Cuando tú pagas en la construcción 500 pesos diarios por un albañil, no, un albañil no, porque el albañil gana bien, y viene un aumento salarial, si es empleado fijo, para todo el mundo, haitiano y dominicano le toca, porque aquí piensan que el haitiano gana menos dependiendo del trabajo que sea. Si es en el campo, el haitiano trabaja y el dominicano no trabaja, pero si trabajan los dos ganan lo mismo. En la construcción ya hay haitianos que empañetan muy bien, porque antes se decía, no, tú eres aprendiz, pero ya no, ya trabajan bien, y si trabajan bien, ellos ganan igual que los de aquí, aunque no estén registrados ni sean legales, porque si buscan un abogado, ya demuestran que son empleados regulares. Tengo entendido que ya se pueden incluir en la seguridad social si tienen un documento. Si tienen cualquier papel, si tienen nombre, ya se pueden incluir en la seguridad social. Hay sectores, por ejemplo, en leche, en mucha producción, que tú pagándole al doble a un dominicano te sale más barato que un haitiano. Porque en el sector lechero no se van a hacer de nada. Entonces, bueno, porque hay sectores
que ellos todavía no tienen experiencia. Exacto. Por ejemplo, en el campo no tenían mucha experiencia, pero más en el sector lechero, que se necesita cierto conocimiento. Está bien que sembrando y sacando cebolla, todo el mundo hace lo mismo, pero en el sector lechero ya están aprendiendo. Sí. Pero mire, ¿Tú nunca imaginabas un haitiano ordeñando? No, ya hay encargado, en Banía encargado. Pero- Ya hay... Pero mire, doctor, la canasta básica más pequeña en cuanto a precio, que vale alrededor de 13,000 y tanto de pesos, para el quintil más bajo, para el grupo económico más bajo, para que la gente entienda, el quintil, qué sé yo qué, para la gente más pobre, que cuesta alrededor de 13,000 a 14,000 pesos. Eso es arroz, frijoles, espagueti, sardina. Eso no es nada del otro mundo. ¿Qué es lo que vale 13,000 pesos? Esa canasta para 5 personas del nivel más Diario, bajo. diario. No, mensual. Que esa 13,000 pesos. Pero esa gente estaba en 7,000 y pico de pesos. ¿Y qué tú le incluyes a esa familia? Eso es arroz, frijoles. 5 personas. 5 personas. Eso es arroz, habichuela, sardina, espagueti, un poquito de pollo una vez a la semana, por los domingos por lo regular, no todos los días. Salami, pan, esos productos que son cotidianos, 2 o 3 veces el plátano, el café, o sea, 13,000, casi 14,000 pesos, 13,800 pesos. Le cuesta a cualquier ciudadano, aclaración, que son Ali, 400 pesos diarios. Una aclaración a una persona que 400 y escribió y decirle que está hablando que es verdad que hay levadura en el arroz. Yo le quiero decir lo siguiente. Yo no sé cuándo fue que comenzó, pero desde que yo tengo uso de razón, al pan se le pone levadura. Así es que si es por problemas de salud, que no se preocupe, que la levadura no hace daño. Le echan polvo de hornear, que por lo regular la gente le dice Royal. Sí, El Royal eso es una levadura. Ricardo, que llamó una persona ahí, comerciante, Levapan. que si esos productos que tú mencionas Royal ahora de mismo levadura, lo pasan ¿verdad? a la bolsa, esa canasta No, llega a 30,000 pesos. ¿Eso es cierto? Que si esos productos lo pasan a la A bolsa. la bolsa. Espérate. Lo que pasa es que me quieren meter a hablar con la El bolsa. Royal es levadura. No, el Royal es el polvo de hornear. Que usted sabe que se usaba el bicarbonato, que se usaba para amasar la harina. El Royal, por ejemplo, para hacer el yaniqueque, que en San Pedro se hace mucho el yaniqueque, no se amasa con levadura, se amasa con polvo de hornear, que la gente le dice, dame 3 pesos de Royal. Pero Royal era una marca. Entonces quedó así. Pero es polvo de hornear. Polvo De hornear. ¿Y qué le hace eso? Eso lo que hace es que aumente el volumen y suaviza la masa. Y entonces cuando usted va a extender para hacer el yaniqueque o para hacer el dumpling, pues le queda la masa más suave. Ahora, si eso se le echa al arroz, es probable que le aumente un poquito el volumen. Y yo sé que sí le echaban a veces un poquito Bien. de polvo. Contéstale al hombre. Entonces, miren, con lo de la Pues cantante. lo de la bolsa, que lo que me quieren es poner a pelear con Omar Benítez, eso que están llamando ahí. Yo he sido bien claro con este asunto, toda la vida. Fui de los primeros que dije que el decreto 569-2 era especulativo desde el punto de vista de que llevaba a la bolsa una serie de productos que para alguna gente tenían que pagar peaje para poderlo conseguir, pero en el caso de las federaciones de comerciantes nunca pagamos peaje para poder optar por un permiso de eso. Ahora, nosotros por ejemplo acabamos de traer, le voy a poner un ejemplo sencillo, 3 contenedores de arroz, de un poquito de arroz que se llevó a la subasta. Esos 3 contenedores de arroz pagaron cerca de 300,000 pesos por concepto de subasta, del pago de la subasta. Bueno, pues ahora resulta que el que trae ese arroz, el de nosotros, llegó a 1,700 pesos el quintal, pero está compitiendo con arroz que está llegando, que no está pagando un peso de arancel. El de nosotros está pagando arancel. Entonces, nosotros estamos liquidando arroz que nos sale a 17 pesos, mientras hay otros que están entrando arroz que le salió a 14.50. Entonces, ahí no hay manera de competir. Las subastas sacan de circulación y de competencia a muchísima gente, pero es el decreto del presidente, y como yo apoyo al presidente, a ese que está escribiendo, que sabe que yo apoyo al presidente, yo no voy a pelear con el presidente. Bien. Vamos a dar las gracias a Raúl Peralta,
director del Departamento de Inocuidad, y darle las gracias a Ricardo, que es el jefe Penacer, pero por debajo. Eduardo Quesada, en lo que conozca lo que comes. Gracias, doctor, una vez más con todos ustedes en la presentación de Conozca lo que come. Señores, complaciendo a muchas personas porque en esta época nuestro invitado es indiscutiblemente el protagonista. Nos referimos a las habichuelas con dulce. Las habichuelas con dulce, que es un plato sumamente dominicano, nació aquí. ¿Y de qué manera? De una forma que podríamos decir que de un encontronazo de amoríos de una hija de un señor, se transportan a la República Dominicana, a este lado, y nace ese plato gourmet que se tiene como un póster, pero en realidad es un plato completo. Esta historia comienza con la llegada de los militares haitianos cuando ocuparon el país, y en el lado oeste de la República, en la actualidad, donde está Haití, pues allí había un señor llamado Dorvo Zulastre, que era militar, y también un agricultor de nombre François de Lalande. François de Lalande vivía en la parte norte de Haití y era un agricultor que sembraba unos frijolillos que eran traídos de Francia y que lo usaba la gran dinastía francesa en aquel entonces, la gente de poder, como un dulce muy azucarado con estos frijolillos. Esto era un postre que solamente era de las personas pudientes de ese momento y en aquella época. Que resulta que esta historia tiene que ver con las hijas de François de Lalande, que un mulato fue y las enamoró, la quería conquistar, pidió la mano de una de ellas, él se la negó de Lalande y entonces tuvo que emigrar de la parte oeste de Haití hasta a la parte que es la República Dominicana en la actualidad, a Montecristi, y de ahí a la capital, porque este señor se quería vengar el mulato y quería darle muerte a las hijas de una manera, bueno, por celos. ¿Qué sucede? Que ya esta historia comienza en el 1795 hasta el 1809. Ya para la época de la independencia, en 1844, es cuando sale a relucir este plato que nos representa a todos los dominicanos y es de la siguiente manera. El frijolillo era importado de Francia a la República Dominicana. Este agricultor, al verse en territorio dominicano, ya se le imposibilitaba reproducir este frijolillo y cuando llega la independencia, que se van los franceses, que era que lo importaban, entonces se toma la famosa habichuela nuestra, la Fasciolo vulgaris, que no es más que americana, pero que los españoles nos las trajeron como plato para herencia nuestra. Entonces, con algunas variedades de esta habichuela, comienzan entonces el señor a ponerle el dulce tratando de imitar los frijolillos, le pone leche y de ahí comienza con las imágenes una historia que es tan nuestra como nuestra nacionalidad. Ahí tienen ustedes una gran variedad de lo que son las habichuelas con dulce. Las habichuelas con dulce en toda su integración para el consumo humano. Ahí tienen la verdadera planta que es la Fasciolo vulgaris o la habichuela. En realidad es la que se usa más, es la habichuela roja, la roja sanjuanera, que en estos momentos ya ustedes oyeron que se leyó el precio que tenía y que es muy buscada en la actualidad y que de hecho esa es la habichuela roja que ustedes ven ahí, que es la que da más excelente el plato, aunque en la República Dominicana hay ingredientes por regiones que son los que se utilizan en este plato, que puedo decir un plato sumamente dominicano. Que intervinieron varias naciones, como por ejemplo, la batata, ese es un kit que se vende en la actualidad, la batata que es taína, la habichuela y las especies, una herencia española, la leche con coco que se utiliza en este plato, pues es africano e indiscutiblemente la inspiración es francesa. Que resulta que de Lalande, que era el agricultor, el señor Dorvo Zulastre, que era el militar, dio a conocer este plato.
y lo da a conocer 4 días antes de Domingo de Ramos, lo que coincide con la Semana Mayor o la Semana Santa, que es la que vamos a tener ahora, y entonces de ahí precisamente surge que este plato se lleva consigo en la Semana Mayor o Semana Santa. En un principio, las habichuelas con dulce se hacían con grano, por la época. Miren ahí, se está ablandando ahí, como ustedes ven en el agua, para hervirla y hacer los procesos que lleva. Entonces, esta habichuela se tenía que comer el mismo día, porque no había refrigeración y se comía caliente. Los tiempos van avanzando y ustedes van a ver en fotos que aparecerán cómo ya entonces con las batidoras, pues ella se bate, se cuela y se hace de diferentes formas. Crema, claro. Entonces, hubieron unos aditivos, por ejemplo, dentro de lo que ella conlleva. Ahí la ven ustedes cuando la están colando para hacer la crema. Entonces, dentro de lo que lleva, canela, mantequilla, vainilla, el azúcar, el clavo dulce, la batata, las pasas y las galletitas que son de leche, que incluso un fabricante las hacía con una crucecita para dar más santidad al momento a ella. Del casabe viene siendo como exactamente, el casabe también se utilizó como un suplemento de la galletita en algunos lugares. Pero ojo con ello, en la región sur no la hacen con habichuela roja, la hacen también con habichuela blanca o con habas, y entonces da la conformación de un dulce de habichuela pero blanca. Esas son características que tienen los pueblos. Mírenla ahí está usted las habas con dulce para esta época también, muy ricas, principalmente en el área sur. Hay algunos historiadores que creen que en realidad este plato tiene que ver mucho con lo que es religioso en muchos lugares. Sin embargo, hasta ahora, el plato de habichuela con dulce es netamente dominicano, producidos e inventados por franceses, pero que se quedó en nuestra isla. Sin embargo, Haití no lo produce, porque como era de la alta alcurnia, cuando ya en 1844 que se independiza el país, se van los franceses adinerados a otros países, pero quedaron estos señores acá, y como ya dije anteriormente, Dolbo Zulastre lo publica como un plato netamente dominicano. Fíjense, es tan dominicano que todos los años, fíjense, los 22 de marzo, se hace un concurso, o sea, un festival de la habichuela con dulce. Este año no sé quién fue que lo ganó. El año pasado yo puse quién lo ganó, este año no le dieron esa publicidad. Pero ven ustedes como cada año en esa fecha, ahí están los jueces palatando, probando, degustando lo que es, o captando el sabor, la densidad, cómo está estructurado una habichuela con dulce para así otorgar el premio al que mayor lo produce. Señores, vuelvo y repito, es un plato completo. Ahí tienen ustedes el origen de las habichuelas con dulce, de una forma condensada de lo que yo estaba diciendo. Fíjense como una banderita haitiana se enarbola en tierra dominicana, sabiéndose de que precisamente fueron 2 franceses que lo inventaron en República Dominicana, que vinieron de Haití y que inclusive fue tierra prestada por un español que al señor François de Lalande hizo la reproducción para ese plato que puede ser gourmet y que es pesado. Doctor Jacín, diga usted que ha degustado tantas habichuelas con dulce en este país. Mira, ahí en el Nacional hay una fundita que tienen todo eso que tú retrataste ahí. Lo único que no tiene es la batata. No, vienen unos con batata también. Vienen unos con batata. Todo viene. Así que adelante, el viernes que viene, Viernes de Dolores, podemos arrancar ya con la habichuela con dulce. Ajá, no, ya está arrancando. E incluso, como existe ya la refrigeración, óigame, la habichuela con dulce fría, que se espesa aún más, es un plato sumamente gourmet que está al alcance de usted. Y al alcance de usted están todas las informaciones que en Sábado Agropecuario este servidor les ofrece. Porque yo soy Quesada, en Conozca lo que come. Escuchando a Eduardo Quesada hablar de la habichuela con dulce, se nos ocurre que quizás nosotros no podamos o no estemos aprovechando las cosas buenas de este país. Aquí nosotros tenemos productos que se producen solamente en algunas zonas, a veces en poblaciones pequeñas
dependiendo. Yo no conocía eso, porque solamente lo conocen los lugareños. También hay productos que tienen diferentes nombres, que es el mismo producto, pero tienen diferentes nombres en todas las diferentes zonas del país. Pero cada zona generalmente se caracteriza por tener algunos productos propios de ese lugar. Y quizá nosotros no lo aprovechemos. Puede ser que con el tiempo ya se hayan movido, pero no sabemos siempre el origen de cómo llegó ese producto a intronizarse o cómo llegó, si se sembró ahí. Por ejemplo, nosotros tenemos la Villa de las Hortensias. Yo no he visto hortensia en sitio que no sea en Bonao. Pero tampoco en Bonao he visto hortensia. Pero es la Villa de las Hortensias. Yo no he visto hortensia en Bonao. Bien. Entonces, yo oigo los roqueticos de Asua. De San Cristóbal. Los roqueticos de Asua. El casabe de San José de la Sierra, de allá de San José de las Matas. Nosotros tenemos, Moca es que tiene más cosas propias, que son las galletitas mocanas, el café, el refresco Imperio, los Moca Shoes, cosas que los industriales de ahí lo hicieron. Tú tienes, en el caso del sur, tenemos el Chacá, es del sur, es azuano. El Chacá, ¿qué es el Chacá? Es maíz con leche. Tenemos el caso de, ¿cómo se llama? La harina de maíz que... Chenchen. El chenchen, que le echan carne, eso es fronterizo. Eso es fronterizo. El chivo de Montecristi y de Dajabón, ¿verdad? ¿Qué cosa del sur también? Que decíamos... el chivo deshidratado ese. Sí, El chinchén no se hace con maíz, es con maíz caqueado. Es maíz caqueado, sí. No, el chacá es con maíz caqueado. Y el chenchen El también. chenchen también. Lo que pasa es que existe el maíz de chenchen y el maíz de chacá. para el chacá. El Chacá maíz de chacá es es caqueado y el chenchen es caqueado más diminutivo. Más fino. Sí. Bien, si usted, por ejemplo, va al Cibao, encuentra que en Bonao, por ejemplo, los dulces de leche, el dulce de leche es del este, el higüeyano. Y de Baní. Pero tú tienes en Baní que las Marías ahora son famosas. Si tú hablas de queso, tú puedes hablar de varios lugares, pero en San Juan había un queso de bolsa, que lo metían en una bolsita y era como una pera. Eso no es media ya. Eso lo hacía. Sí, eso lo hacía la señora, la mamá de Cinesio Ramírez, que hacía ese queso allá en San Juan. Creo que era Caña, se llamaba la fabricación, queso Caña. Sí, ella. Y tú vas, El concón de leche. En Bonao lo usan mucho. Esto es de último modelo. Eso es de Lisibón. Bueno, en mi pueblo hay uno que casi nadie lo conoce, que es en Gaspar Hernández, el dulce de jicaco, que se da en la playa. Sí, lo que pasa es que Jicaco. ahora en mi pueblo, San José de Ocoa, tenemos cosas que son nuestras. En la actualidad, solo se fabrica Samaná es todo con coco. bueno, en Samaná es todo coco y el pan de la tía de Machi. ¿Cómo se llamaba ella? ¿O se llama? Se llamaba ¿Cómo se llamaba? Magdalena. Esa hacía un pan que solamente tú lo encuentras en Samaná y todo tiene coco. Todo tiene ¿Los coco. domplines son de Batello o son No, el domplín es de San Pedro. San Pedro? El domplín es, óyeme bien, es un pequeño yaniqueque en forma de bolitas. en forma lo meten, lo hierven, no es como dicen al vapor, así los chinos lo ven. También. Doctor, quería El mismo ñoqui. Es. Sí, quería decirle que en Ocoa tenemos la característica de que hay un dulce que solamente se hace allá ahora mismo, que es la raspadura. La verdadera raspadura que viene envuelta, no, es una raspadura que se llama así, pero la raspadura lo coge envuelta en hoja de plátano ya seca. Esa es una forma de raspadura, porque raspadura es la forma
Envuelta en- elemental en una de tira de producir azúcar Correctamente. con los trapiches. Eso en el sur, y sobre todo en el sur, cogían 2 cilindros, dentro de esos 2 cilindros metían una caña, 2 bueyes, ponían 2 brazos, tenían que daban vuelta todo el tiempo, esos 2 bueyes Pero se dando llamaba vueltas, machaque. salía un jugo, ese jugo lo ponían en un gran caldero de acero, Correcto. entonces lo cocinaban ahí y de ahí salía una melcocha que la movían y salía de ahí la miel de pulga y la famosa raspadura, Raspadura que puede ser melcochosa. que la empacaban en la misma forma que empacaban el andullo. Tú lo Exactamente. cortabas por parte En- así. En una Sí. yagua. En Ocoa la envolvían diferente, que es la panetela colombiana hecha en Ocoa. El tema es que cada zona, Aquí nunca Pero se en- llamó panetera. Pero en Ocoa también se hace con coco también. Se hace la latigosa, que es la que queda oscura y media El gelatinosa. palito va. también está el palito de coco. Palito de coco. De coco se hacen diferentes cosas. De coco se hace Turrones, los turrones. No, el palito se hace de coco. Se hace piñonate. Sí, se hace, el coconete es piñonate, Piñonate. ¿verdad? No. Hay el una cosa que yo no conconete sé quién. ¿Qué es el coconete? El conconete es una Es especie. una masita. Es una Una masita. masita. es Con un coco, Con coco con dentro. coco. Entonces en Ocoa había la diferencia. Todavía me traen coconete de Ocoa. No, y lo que le llamábamos allá bombones, que es un coconete diferente que no lleva coco, sino miel de abeja y es marrón. Eso todavía se usa en Ocoa. Alguien, el alguien bombón. me va a rechazar esto, pero ¿El yo qué? lo digo. El pescado de la bahía de Samaná es totalmente distinto al del resto del país. Es así. En la bahía de Rincón hay un señor que cuida, su trabajo no es cocinar, su trabajo es cuidar una propiedad enorme que hay ahí. Roberto Prat me puso en contacto con él, me invitó allá, y ese señor, tú lo llamas por teléfono y te prepara una comida que tiene el pescado que dice Machi, que solamente se come en Samaná. El coco. Te prepara a langosta, si es tiempo de langosta. Te prepara camarones. Te prepara, coge un cerdo y te lo asa. Pero yo te voy a decir una cosa, no es una cosa, es todo junto que ¿Cómo te va a lo ser? hace. No. Todo junto. Nada más te pregunta, ¿para cuántas personas? Entonces tú arrancas para allá y lo acompañas con guandule, con arroz. Mira cómo se queda el señor allá. ¿Verdad? Doctor, otra cosa que distinguía a mi pueblo, que como usted dijo al principio, las cosas se mueven, era la llamada tortilla, que no es más que la hojaldre. La tortilla se vendía en Ocoa, ya no se ve. La También hojaldre. los hojaldre. ¿Qué es la hojaldre? La hojaldre El que es la- tiene más saliva es que coma más Porque hojaldre. se te Eso pegaba. lo Es de hacían Porque es harina. muy seca, Muy ¿verdad? Seca, seca, amigo. ¿Y seca. qué es el hojaldre? Es de yuca. Es, es harina de. ¿Cómo llaman? Harina de trigo, Harina de trigo, harina pero de trigo. hecho de una manera que es lo que le llamamos hojaldre ahora, pero allá se le decía tortilla. También se vendían unos dulces que eran de papa, llamado imperial. Ya no se ven Ocoa eso. Y también se veían los pregoneros en la ¿Y calle. qué es lactomaró? Es un dulce de leche amarillo Ah, sí, pero es una que de se aquí, es hacía con dominicana. una leche especial. No, aquí en Bani la vendían. Sí, pero no es dominicano. Y se te lo Hay- traían. Hay gente que. ¿Tú me sabes pre- otra cosa? Me preguntaba ¿Qué cosa? que yo escribí una vez un artículo. Ya no hay alegría. Ya ¿Tú te acuerdas de la alegría? Eso era de la capital. La alegría capitaleña. Sí. Ahora, en San Francisco de Macorís nos traían un regalo siempre, que era el chocolate artesano, la Ah, sí, cocoa, la que cocoa. tú hacías tu chocolate con cocoa o con Cocoa natural, chocolate. o cacao. Sí, con cacao, Cacao, te lo hacía, te lo hacía. cacao. Una bola de cacao. ¿Verdad? Eso oleaga que tú ves ahí, que hacen leche. El abuelo de él, don Juanito, tenía una industria artesanal de
de cacao. Cacao. Sí. Doctor, dos cosas Anterior a los Risey, anterior. El abuelo de Juan, del que trae el queso, de Darío. Y era envuelto en un papelito. Que es abuelo de mi Sí, mujer envuelto. también. Ah, Sí. Doctor, tres cosas que no quiero que se me queden de mi pueblo, que lo distinguían antes también. Era la famosa empanada de cativía. Una empanada de cativía que es diferente a las empanadas que se venden. La otra cosa... Ahora la dañan con un colorante feísimo. Amarillo vegetal. Sí. Oye, Eran blancas. Así es que tienen el que ser. relleno era de longaniza. De longaniza. Ajá, de la cativía. Sí. Y otra cosa era que Era usted ve... un sabor distinto. En las mañanas usted veía dos vendedores que eran populares, que era la arepita de maíz verde con aguacate. Después Eso era nosotros tremendo, tuvimos ¿no? una época que desapareció. Arepita de maíz que verde con aguacate. Ah, sí. las muy cosas buena, muy artesanales de aquí de la capital, los que vivieron aquí en Villa Francisca, en todas partes esa gente andaba. Era una caja blanca de madera Sí. con una estrella roja arriba. Entonces, se abría y dentro tenía dulces. El tipo que vendía eso tenía dos cosas. Un trapo embollado que se lo ponía en la cabeza y ahí arriba se ponía Babonuco. Así que se- El babonuco. Babonuco. el babonuco y una campanita que la sonaba y no tenía que vocear. Y un balay Alberto también. Beltrán, ese cantante, comenzó vendiendo dulces de eso en Villa El Francisca. mejor de ellos era el borracho. Entonces dentro de eso, ahí viene la cosa. Tú te encontrabas ahí adentro La mala alguna rabia. de estas cosas. Un borracho que era un bizcocho mojado en alcohol. En alcohol. Había un pájaro que Tú era famoso que tenías vendía el borracho. famoso coconete. Tú tenías La malarrabia. Tú tenías la malarrabia, tenías el dulce de coco, todo lo que tú encuentras en María la Turca. Arepas con dulce, aquí fue que yo la conocí en Exacto, la ahí capital. se ponían Hay pedazos que de decir arepa. que Alberto Beltrán se ponía eso en la cabeza. Y bailaba Bailaba arriba de una bailaba, botella. sí. Con ese- Arriba de una botella. Sí. Pero que no se me quede algo que después me acaban los coeños. El famoso dulce higo, que nos identifica, aunque ya hay personas Es que el higo solamente se produce en Ocoa. se producía. en Ey, también. en Romana había mucho higo. Ajá, Mucho Ipaní. higo. Pero Ocoa es- Lo que Y tiene las mucho tardes que- se convertían en una bandada de murciélagos que iban a buscar eso. Sí, se lo Este desayuno, doctor, que era típico en el Cibao, creo que en el país entero también tiene mucho la gente que no se desayuna con eso, que es leche con un chin de sal con batata, leche con batata. Sí, con sal. muy pesada, Eso era desayuno, muy pesada. También se usa- Hay también unas costumbres que yo no quiero estimular a Cándido y a Quesada porque se le hace la boca agua. Y son las costumbres de cómo nosotros picábamos antes de comer. Por ejemplo, a las 11:30 de la mañana, cuando yo a la habichuela estaba, pero la carne no. Entonces tú cogías un pedacito de pan y lo mojabas en la salsa de habichuela. Sí, sí. Otra costumbre era cuando ya la carne estaba, en la salsa de la carne, la misma operación. A las 5 de la tarde, a las 5, eso sabemos Machi y yo, cuando la panadería acababa de hacer Adiós, olía a- su a- pan caliente. caliente, tú cogías o le ponías una tajada de aguacate, o le ponías una Con pedazo aceite de verde, con mantequilla, chin de sal. o Nata. Nata. le ponía nata, la nata que ya está desapareciendo. Y quiero decir que los que somos descendientes de árabes, cogíamos un poquito de ajonjolí con orégano y le echábamos aceite verde y lo promábamos en esa forma. Es decir, eso era a esa hora con el pan Eso caliente. dio por resultado otro gourmet. El casabe tostado con un poco de aguacate y aceite de oliva. Eso es gourmet. En Asua se inventaron a 2 tortas de aguacate ponerle un poquito de guayaba en el medio. Esa también. esa sí. Yo eso Sí, no lo cuando sabía. tú te paras ahí, todavía te lo venden hoy. ¿Cómo va a ser? No, Te pero venden- en Baní hay algo Te que- ponen dulce guayaba en medio del... En Baní, doctor, todavía venden algo que es muy de Baní. ¿Qué es el Las choco? are- A ver quién de ustedes sabe qué es el choco choco.
O el chocolate Maní. ese con leche. No, señor. Frío. No, señor. Ay, el dulce ese Maggi que se- sí el sabe dulce lo que que se es le pega a uno chocochoco. de la boca. El chocochoco es un dulcedito de leche Que de se le azúcar, pega a uno de de la boca. azúcar, Cuadradito. de azúcar prieta cuadrado. Sí, Cuadradito. chocochoco. Sí. Después le decían rompemuela. Sí. Después. Pero en Baní, doctor, sí, sí, que no me quería que se me... acuerdo. Doctor, en Baní tienen una tradición todavía que está permanente, que es la famosa arepita de Burén. Del de Burén. De Burén, nomás está en Sí, Baní. y el maní tenía dos formas. Uno es el dulce maní que tú lo ves y el otro es De grano. el que es grano y molido, grano y molido, ¿verdad? Y también en Ocoa se hacía mucho el chocolate de maní. Excelente. Hay gente que... País, que- país. Señores, está buena la picadera, pero conozca lo que come. Gracias, doctor. Qué bueno. Nos vemos.